Hola, buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la 10ª sesión de nuestro seminario Café Conversado del ciclo Hablemos de Salud Pública, que organizamos dado que estamos en la conmemoración del 70 aniversario de nuestro departamento. Hoy conversaremos sobre un tema muy relevante y que hoy en día sigue siendo un tema de preocupación para la salud pública, pero también para las políticas públicas: el embarazo adolescente. Para ello nos acompañan dos investigadoras con una amplia trayectoria y experiencia, cuyas voces son muy valiosas y fundamentales para poder entender y contextualizar este tema. Les voy a presentar de manera muy breve a nuestras invitadas para abrir la conversación. La doctora Rafaela Schiavone Hermani es médica por la Universidad de Padua y especialista en ginecología por la Universidad de Trieste, Italia. Cuenta con certificaciones en endocrinología y nutrición, así como en ginecología infanto-juvenil a nivel internacional. Ha ocupado cargos claves en salud reproductiva, incluyendo la Dirección General Adjunta en la Secretaría de Salud y la Dirección de IPAS México. Ha participado en diversos comités nacionales e internacionales como paneles asesores de la Organización Mundial de la Salud, en el Grupo Técnico Asesor en Vacunas en México y organismos vinculados a la bioética y a la planificación familiar. Y la doctora Aremis Litaí Villalobos Hernández es doctora en Estudios de Población y maestría en Demografía por el Colegio de México. Es licenciada en Actuaría por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con la especialidad en Estadística Aplicada, diplomado en Relaciones de Género y diplomado de la Perspectiva de Género en los Servicios de Salud por la UNAM. Es investigadora en Ciencias Médicas directora de Salud Reproductiva en el Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública. Les damos mucho las gracias por haber aceptado la invitación y también porque hayan venido de manera presencial para hacer esta conversación con nuestra audiencia. Para empezar la conversación, me gustaría que me dijeran por qué el embarazo en la adolescencia lo consideramos un problema. ¿Sigue siéndolo hoy en día o ha disminuido? ¿Y por qué se considera un tema de salud pública? Muchas gracias por la invitación, antes que nada, y gracias a Denise por estar aquí juntas para platicar de un tema que yo creo que ambas consideramos parte de nuestras pasiones en la investigación, pero también en temas de políticas públicas. Efectivamente, el embarazo en adolescente sigue siendo un problema. Llevamos años señalándolo. No siempre, quiero subrayar que no siempre ha sido considerado un problema. Ha habido una corriente de investigación, sobre todo sociológica, antropológica, y no quiero, recuerdo, por ejemplo, el doctor Claudio Sterner, que ha comentado que esta es una respuesta natural de ciertas sociedades, que de alguna manera permite que las adolescentes encuentren un rol en las comunidades, especialmente rurales, indígenas, de acuerdo al marco de usos y costumbres locales. Sin embargo, otra corriente, y yo comulgo más con esta corriente, considera que es un problema de salud pública, de derechos humanos y de desarrollo. Es decir, impacta en la salud, esencialmente de las mujeres adolescentes que se vuelven madres, impacta en su posibilidad de planes de vida, aunque eso también lo pongo entre comillas, porque los planes de vida no son todos los que uno quisiera, son más bien determinados por el contexto en que viven estas adolescentes, y impacta en la capacidad de desarrollo de la comunidad, bueno, de la familia, de la comunidad y de todas las sociedades. Y el embarazo adolescente es un fenómeno preocupante en México. Sobre todo hubo un momento de alarma alrededor del 2000, a mediados de la década de los 2015, alrededor de los 2015, porque se estaba viendo que en lugar de ir disminuyendo, presentaba una curva ascendente. Y eso en realidad ha sido un fenómeno común en toda la región y en cierto sentido en todo el mundo, pero sobre todo en la región latinoamericana, que a pesar de su nivel de desarrollo,
presentaba tasas de fecundidad adolescentes muy por arriba de lo esperado y de las más altas del grupo de los países de la OCDE. Entonces ahí fue cuando se lanzó la alarma en políticas públicas, cuando se empezaron a generar políticas públicas nacionales y regionales. En México la ENAPEA, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, en otros países de la región, la Estrategia Andina, en Argentina, en Uruguay, en Perú, se generaron en Chile, se generaron estrategias específicas y si quieres después vemos el éxito o no relativo de estos planes. Pero eso habla de una preocupación común, de datos duros que se estaban presentando, de más del 20% de todos los embarazos eran en niñas y adolescentes menores de edad, muertes maternas en este grupo de edad, sobre todo en adolescentes muy jóvenes, menores de 15 años, complicaciones, gastos para el sistema de salud y, insisto, análisis de cómo está impactada en el, inclusive en el PIB, en el Producto Interno Bruto de los países. Y yo quisiera complementar un poco diciendo que pues se trata de un fenómeno de salud pública porque trasciende las causas y las consecuencias que son únicamente el ámbito individual. Tiene efectos importantes, como bien comentaba Rafaela, en la salud, también en temas de educación de las adolescencias. Hay aspectos importantes donde se menciona que salen de la escuela y es difícil que regresen, entonces eso se transforma en un rezago educativo en las adolescentes, que al final, si tienen un segundo embarazo durante la adolescencia, pues es mucho más difícil que regresen a la escuela a continuar estudiando y eso tiene otro tipo de repercusiones, ¿no? Hasta en el empleo que logran generar o insertarse en el mercado laboral se va volviendo más complicado. Y también hay, pues refleja desigualdades estructurales como pobreza, como falta de acceso a métodos anticonceptivos, barreras en servicios. Y hablando de salud pública, requiere de respuestas de tipo colectivo e institucionales. Como bien comentaba Rafaela, estas estrategias que se crean en el marco de más o menos 2015, la idea es generar estas respuestas de forma interinstitucional y a diferentes niveles, ¿no? Mucho más colectivas, que permitan ampliar pues el ámbito donde se va de esta política pública y que implique temas de salud, temas de educación, temas de prevención de violencia, entre otros temas, ¿no? Y hablando un poquito de cifras, no sé si tienes por ahí pensado, Rafaela, pero se habla, por ejemplo, de una reducción de aproximadamente el 30% entre el 2015 y el 2020, que pasó la tasa de fecundidad en la adolescencia de 72 nacimientos por cada 1.000 adolescentes a 50, pero pues no sé si estés de acuerdo conmigo que la disminución ha sido desigual. Hay estados donde todavía se presentan tasas muy altas, como son Guerrero, Chiapas, y tasas bajas, como la de Ciudad de México o la de Baja California. Además, existe otra preocupación que son las menores de 15 años, donde también existe una tasa de fecundidad forzada en estas adolescentes de 12 a 14 años. Ha habido disminuciones, sin embargo, es todavía inaceptable que exista fecundidad en menores de 15 años. Pues muchas gracias primero por contextualizarnos. ¿Querías decir algo? Creo que el énfasis sobre todo en las adolescentes menores de 15 años a nivel internacional se denominan Very Young Adolescent, como sigla que es un enfoque reciente que permite visibilizar la vulnerabilidad específica de este grupo de... Cuando las analizamos todas juntas se pierden sus características de vulnerabilidad específica, de condiciones que llevan al embarazo generalmente debidas a violencia sexual y por definición debería ser digamos, conceptualizado como una violencia, porque la capacidad de consentimiento a esa edad, sobre todo con personas mayores de edad, lo veremos en algunos datos más adelante, si
el conversatorio nos lo permite, las pone en una condición específica de vulnerabilidad biológica, de vulnerabilidad social, de vulnerabilidad de los derechos, etc. Y en este grupo de edad es donde menos hemos tenido progresos, donde menos reducción se ha observado. Y México también, la reducción que tú mencionaste, sí la hemos visto, digamos, entre 2015 y 2023, los últimos datos del ENADIP que nos permiten observar estas reducciones, han sido menores de lo que se ha logrado en otros países. En Argentina ha habido una reducción del 50%, las metas de la ENAPEA nos establecen una reducción del 50% de la fecundidad adolescente de 15 a 19 y una erradicación de los nacimientos en niñas de 10, bueno, de menores de 15. Y estamos lejos de lograrlo. Todavía hay alrededor de 20 nacimientos al año, 21 nacimientos al año en niñas menores de 15 en México. Y eso es inaceptable. Estoy totalmente de acuerdo. Es inaceptable que un poco hablando desde el enfoque de los determinantes sociales y ahorita que escuchaba lo que están nombrando, por ejemplo, de la violencia sexual, ¿no? La falta de consenso, también en todas las redes feministas salieron eh, estos datos que sacaron de niñas de 9, 10, 11 años, y la edad de la pareja, que fue un escándalo nacional, bueno, al menos en las que tenemos perspectiva de género y los espacios feministas, estuvo rondando en las redes sociales. Y efectivamente coincido, es inaceptable. Y ahorita que decía la doctora Rafaela, la categoría de Very Young Adolescents, donde es la menor tasa de reducción, a pesar de que, como decía la doctora Aramis, sí ha habido una reducción. ¿Qué otros factores asociados a los embarazos tempranos y no intencionados tenemos en relación con el impacto económico del embarazo temprano y no intencionado? También, ¿qué se ha estudiado con respecto a esto? Sí, ahí yo quisiera decir que hay estudios donde se habla de estos marcos ecológicos, ¿no? Abordar los temas de una manera mucho más integral, no únicamente de la persona, sino todo el contexto que está rodeando, desde las políticas públicas, el ámbito de la comunidad, qué papel y qué opciones tienen las adolescentes dentro de su comunidad. Están temas ahí relacionados con la crianza de las niñas para que busquen la maternidad como única opción de vida, o valores relacionados con las desigualdades de género que están interiorizadas en la propia comunidad y en las personas. Este desconocimiento de las capacidades que tienen las personas de desarrollarse, las limitaciones económicas y la marginación, cómo limitan estos planes a futuro y estos desarrollos a futuro de las personas. Y también incluso en esta parte de la comunidad podemos ver el acceso a los servicios de salud, qué se está ofreciendo, qué nos está ofreciendo, qué encuentran nuestros adolescentes en su ámbito. Por otra parte está el tema de la escuela, donde en la escuela hay obstáculos para que la niña asista a la escuela y permanezca al interior. Esta falta de información también del personal docente en cuanto a la educación sexual de forma completa, con calidad. Todavía seguimos observando un enfoque más biológico cuando se aborda la educación sexual, más que un enfoque de derechos, de juventudes, con estos enfoques interseccionales, actitudes negativas respecto al género y conductas riesgosas en las relaciones sexuales, en la pareja. Lo que comentaba al inicio, el tema del rezago educativo, cuando sale y que vuelva a insertarse, cuando sale por motivos de embarazo y que vuelva a insertarse a la escuela, pues ya implica también una capa más, ¿no? De rezago. A nivel familiar también hay cosas muy importantes que denunciar, como las expectativas negativas que tienen las propias familias respecto al desarrollo de sus hijas,
hay poco valor en la educación, especialmente para que las niñas continúen estudiando, y también algunos aspectos relacionados a, pues a favorecer las uniones en etapas muy tempranas. Em, en el Instituto Nacional de Salud Pública se han hecho varios estudios relacionados con el papel que tiene la comunicación de las adolescentes con papá y mamá, ¿no? O con una fuente cercana y confiable en temas de sexualidad. Cómo esta comunicación puede ayudar a prevenir un embarazo, puede ayudar al uso de métodos anticonceptivos, puede empoderar, que no siempre se observa y a veces pensamos o hay mucho mito relacionado con que si se hablan estos temas, entonces ya es que se está fomentando, ¿no? Esta clase de mitos que existen. Y también está la esfera individual, donde se ve en muchas ocasiones la maternidad como una única opción de vida, estos valores de desigualdades de género que tenemos interiorizados y el desconocimiento de las capacidades en desarrollo que tenemos. Hace un par de años atrás hicimos un estudio en Chiapas, donde exploramos justamente con estos marcos cómo se observaba en un estado donde la fecundidad ha sido alta y encontramos grandes temas relacionados con estas esferas que les acabo de comentar. E incluso a nivel cuantitativo encontramos que el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos hay grandes vacíos, creo que conocen 3 de 14, es bien poquita la cifra. También el personal docente vimos cómo favorecía este enfoque más biológico que el respeto a sus derechos. También hemos visto en encuestas nacionales de salud este tema de cómo se acercan a los servicios de salud, ¿no? Y lo que hemos observado es que de los adolescentes que inician vida sexual, una tercera parte se acerca. Eso significa que hay 2/3 partes que no sabemos qué les está pasando, ¿no? Y vemos también que se acercan poco a los servicios de salud y principalmente donde reciben la información es en las ferias y jornadas de salud, 70%. Significa que este desplazamiento del personal de salud hacia los espacios, pues es donde están recibiendo la información, pero poco se acercan. Y además, ¿qué está pasando con estas adolescencias que no se acercan y ya tienen inicio de vida sexual, ¿no? Y ya, ahí me paro. Todo lo que yo creo que, pues sí, ese estudio en Chiapas fue muy ilustrativo, aun cuando respondió a hipótesis que ya teníamos, pero lo confirmó de manera concreta en localidades rurales, prevalentemente indígenas, etcétera. Y no quiero discriminar o estereotipar, porque en mi intervención, en otra intervención que se generó en la Ciudad de México por parte del Centro Nacional de Equidad de Género, UNFPA y otras entidades, incluyendo la industria privada, se hizo una intervención en Xochimilco, que es la delegación que tenía en ese entonces una tasa de fecundidad adolescente equivalente al promedio estatal de Chiapas. Es decir, hay que quitarnos de la cabeza ciertos estereotipos, que esto sucede solo en comunidades indígenas, etc. Y en realidad son, como bien dices tú, normas culturales, usos y costumbres, pero factores estructurales también, los determinantes sociales de la salud. Yo creo que ahorita se habla mucho de interseccionalidad en un lenguaje más feminista, de derechos, pero sustancialmente es lo mismo, las condiciones en las cuales las personas están sumergidas. Y de todos los determinantes que mencionaste, yo creo, retomaría mucho lo de la escolaridad, el acceso formal a la educación, que se ha visto que es uno de los determinantes más fuertes asociados a la posibilidad de retrasar el inicio de vida sexual activa, o más bien, porque en realidad vemos una tendencia a que este fenómeno se vuelve más precoz en todas las clases sociales, en todas las condiciones, etcétera, sino lo importante es hacerlo de manera protegida, informada, protegida y consensuada. Yo creo que son los 3 elementos
que debemos de analizar y verificar en este evento, que es la iniciación sexual, que sea con información a través de educación sexual, protegida a través del acceso a los anticonceptivos, conocimiento y acceso, y consensuada, es decir, sin violencia. Y eso sí requiere un cambio, digamos, de normas, requiere información, requiere conciencia de derecho, requiere empoderamiento por parte sobre todo de las niñas, requiere nuevas culturas de masculinidades, que estamos muy lejos de eso. Y retomando un poco el tema de la escolaridad, el poder, muchas de estas cosas se adquieren en un sistema educativo formal que las asuma, que donde los docentes se capaciten, reconozcan, porque yo creo que el tema de la escolaridad es como recíproco, tiene una relación bilateral, bidireccional de causalidad, porque es cierto que las niñas que se embarazan salen de la escuela, no hay posibilidad, a pesar de diferentes planes que se han generado, no hay posibilidad reales que permanezca en la escuela cuando una niña ya tiene un hijo. Y esa la condena a unirse, a seguir teniendo hijos, a seguir con ese destino manifiesto, ¿verdad? Pero también es cierto que las niñas que dejan la escuela son las que se van a embarazar. Es decir, hay una relación, por eso es muy importante mantenerlas en la escuela, en una escuela que les dé además instrumentos reales, redes sociales de empoderamiento, información concreta para ejercer sus derechos y planes de vida futuro. Por eso creo que son importantes los programas que no van directamente dirigidos a prevenir el embarazo, sino mantener las niñas en la escuela, las dejas escolares. Y quería nada más comentar el tema de la atención tardía en salud, porque una vez que ocurre un embarazo, en lo que lo procesan, se enteran, lo procesan y demás, de ahí a que tienen contacto con personal de salud, todavía hay una brecha. Entonces, en estudios que hemos hecho, el 65% de las adolescentes acuden en el primer trimestre del embarazo, contra un 84% en adultas. Entonces, sí hay una brecha muy importante que eso repercute en el monitoreo, en el desarrollo, en la prevención y en otro tipo de temas, también relacionados con la propia salud de ella. Y en las complicaciones en salud, concretamente, que en parte son debidas a una atención tardía, en parte son intrínsecas a una edad muy temprana, sobre todo en adolescentes menores de 15. También ahí ha habido debates, en algún momento pues la hipótesis académica era que en realidad no había complicaciones derivadas de la edad, pero sí se han visto datos concretos recientes demuestran sobre todo que cuanto más temprana es la edad de la madre, tanto más frecuentes son las complicaciones para ella y para el producto. Para ella, eclampsia, sepsis, anemia pre, es decir, empiezan el embarazo ya con déficit de hierro, déficit nutricionales y se agravan durante el embarazo. Y para el producto, partos pretérminos, premadurez, bajo peso al nacer, también infecciones en el producto que condiciona. Yo siempre digo, imagínense una niña de 14 años con un bebé de 28 semanas, de 1,5 kilos. Imagínense lo que eso implica para ella, para el futuro de este bebé, etc. Y venimos arrastrando pues alrededor de 100,000 nacimientos en adolescentes en los últimos años. Ahorita se han reducido a menos de 900,000, más de alrededor de 1,000 nacimientos en niñas, y esto acumulado a lo largo de los últimos años. ¿Qué aportaciones hacemos a nuestra población? Son
digamos, retos que uno anda acumulando y con un rezago permanente, con una transmisión transgeneracional muchas veces. Las madres adolescentes son hijas de mamás adolescentes y que con círculos viciosos de pobreza, de marginación, que son difíciles de romper. Sí, coincido con usted. Es un panorama muy complejo porque son problemáticas que tienen soluciones estructurales, como bien nombraban, combatir como entre la violencia, entre las condiciones de falta de educación en las escuelas, pero también en las familias y a nivel comunitario, como nombraban al principio. Y ahorita que decían que uno de los elementos clave es el nivel educativo y cómo está relacionado, ¿cómo en qué nivel educativo se pueden ver estas diferencias? Es una pregunta interesante, porque hace unos años, una década, yo creo que ya al completar la primaria completa ya representaba un factor protector, ya ahí se veían algunos cortes diferenciales. Ahorita ya ni siquiera la secundaria completa. Sí vemos que hay diferencias cuando sobre todo las niñas, los adolescentes pueden acceder a educación superior. No sé si tú tengas Sí, datos. ahorita recordaba el estudio de UNFPA del 2020 de costos socioeconómicos y por ahí mencionan que las mujeres que logran un posgrado y que no experimentaron embarazo en la adolescencia ganan más de 6 veces más que una mujer que no logró finalizar la educación y que tuvo embarazo en la adolescencia. Me parece que ese es un indicador claro de no solo de la educación, sino del desarrollo en el mercado laboral. Y ahorita retomando el estudio de UNFPA, en relación con el impacto económico del embarazo temprano y no intencionado, ¿qué evidencia se ha generado en México y en la región de América Latina y el Caribe? ¿Y cómo contribuyen estos hallazgos a comprender las implicaciones del fenómeno en términos de desarrollo social y de desigualdad? Pues nada más para nuestra audiencia, este estudio, es un estudio que se realizó con una metodología llamada Milena, por si lo quieren buscar, y es un estudio que UNFPA, el Fondo de Población de Naciones Unidas, ha llevado a cabo en varios países de la región, y creo que ahorita son hasta 15 países de la región latinoamericana en total, y en México, incluyendo en México, y que analiza toda una serie de variables individuales, educativas, de sistemas de salud, de acceso a trabajo remunerado, de contribuciones fiscales que este trabajo, que calcula al final el impacto individual, familiar, comunitario y del país que representa un embarazo temprano, el costo total que representa el embarazo temprano. Y hago referencia a algunos apuntes concretos. Se estima que el costo anual del embarazo adolescentes para toda América Latina y Caribe son alrededor de 15, poco más de 15 millones de dólares, que el prevenir, como tú decías, un embarazo temprano permite, digamos, se asocia con un factor de 3 veces, una probabilidad de 3 veces mayor de terminar los estudios superiores de la universidad en las madres si las madres tienen un embarazo después de los 20, y que hay un retorno alrededor de entre 15 y 40 dólares por cada dólar invertido en prevención, dependiendo de los países. Este informe global se llama El precio de la desigualdad. Digamos, el informe global lo publicó UNFPA en 2025 y, insisto, analiza educación, participación laboral, ingresos, gastos en salud y pérdidas fiscales. Quiero decir que de todo este costo,
el 88% de este peso recae en las mujeres mismas. Si bien el sistema, digamos, paga o tiene repercusiones económicas, el costo individual es de las mujeres mismas. Y no sé si quieras Sí. añadir algo. Tengo los datos que preguntabas sobre educación. De las mujeres que tuvieron hijos en la adolescencia, alcanzaron un menor nivel educativo, que era justo lo que discutíamos. 26% de las mujeres tenían únicamente educación primaria, de las que tuvieron maternidad temprana, 62% educación secundaria y únicamente el 6% educación terciaria. O sea, con eso te puedes dar cuenta cómo es. Y un dato que me llamó mucho la atención cuando leí este informe es que el 67% de las mujeres que tuvieron un embarazo en la adolescencia nunca han cotizado al sistema de seguridad social. O sea, con eso te das cuenta la importancia de este desarrollo, ¿no? De las mujeres y cómo al tener un embarazo también continúa esta cadena del tema ahora de la seguridad social. Y de la falta de empleo formal. Y de la falta de empleo formal. Y en concreto en México, las estimaciones son que el embarazo en adolescente le cuesta al país alrededor de 63 millones de pesos anuales. Y si bien es complicado, digamos, introyectar estos datos para generar políticas públicas, creo que son datos duros muy fuertes, sobre todo si enfrentamos lo que ha sucedido en años recientes, que ha implicado una reducción de alrededor del 36% del presupuesto en salud sexual y reproductiva. Yo sé que es difícil decir invierta ahorita para ahorrar después, pero sí deberíamos tener muy claro, hay otras investigaciones también del Instituto Guttmacher que se llaman, el título es Adding It Up, que hacen este mismo tipo de análisis, cuánto me cuesta, digamos, en este caso el embarazo adolescente o la falta de acceso a anticonceptivos y cuánto me redituaría invertir. Y siempre es una ganancia final para el Estado, para las personas, dependiendo de qué enfoque le demos de derechos humanos, de salud individual o inclusive de políticas públicas, etc. Pero siempre hay una ganancia en invertir, en apostarle a estas intervenciones tempranas de prevención. Claro, siempre es mejor apostar a la prevención que a la curación, pero a la prevención. Y me permito, hablando de prevención, me permito también incluir un concepto de prevención que a veces nombramos poco por razones otra vez estereotipos, de ideología, etcétera, que es el tema del amor. Porque sí es cierto que en la conceptualización de la prevención del embarazo adolescentes hacemos mucho énfasis en lo que es prevención primaria, que es la educación sexual integral, prevención secundaria, que es acceso a servicios y anticonceptivos, pero hablamos poco de lo que es la prevención terciaria, que en salud pública es cuando ya tengo la patología, ¿qué hago? Y en este caso es acceder a la interrupción segura, legal del embarazo, no deseado o forzado, sobre todo en estas niñas menores de 15 años. Y yo siempre digo para los que tienen resistencia a este enfoque, yo siempre digo, piensen en otro problema en salud pública, el cáncer cervicuterino. La prevención primaria, pues vacuna, la prevención secundaria, la detección temprana, pero la prevención terciaria también tiene que estar incluida en las políticas públicas. Si la mujer ya tiene un cáncer, no puedo decir, pues ya voy mejor que tú. Es mi responsabilidad dentro del sistema de salud intervenir. Y lo mismo, insisto, es en el tema del embarazo adolescente. Y además, sí, hay un estudio que hicimos, que llevó a cabo la Escuela de Trabajo Social. El estudio se llama Infadea. Es una encuesta
muy interesante porque se enfoca solo a mujeres jóvenes de 20 a 24 años. Y nosotros con otro grupo de investigadoras hicimos un análisis del impacto del aborto en aquellas mujeres, insisto, de 20 a 24 años, que habían interrumpido por cualquier razón espontánea inducido un primer embarazo en la adolescencia. Esas adolescentes cuyo primer embarazo, no los subsecuentes, pero el primero se había interrumpido espontáneamente o inducido, a los 20 y 24 años tenían menos hijos, seguían más en el sistema educativo, tenían menos relaciones de unión. Lo que quiero decir que el aborto que siempre consideramos como un mal menor puede ser una decisión que cambia el destino de las mujeres y de las adolescentes en especial, que les permite regresar a la escuela, decidir no unirse o casarse con ese progenitor, seguir un plan de vida, aceptar un método anticonceptivo post-aborto, la intervención del apego, que puede ser determinante, y seguir un camino de vida que un embarazo, un nacimiento, una maternidad temprana les hubiera impedido seguir. Claro, tener, o sea, invertir en prevención está bien, pero tener opciones a lo largo de las distintas prevenciones es fundamental. Y bueno, yo ahorita pensaba, a mí en algún momento me tocó dar talleres en bachilleres en Conalex con unos proyectos de asociaciones civiles y veía que, bueno, sí había varias dificultades en términos educativos, ¿no? Porque no había nada de información. Y me llamaba la atención que cuando llegaba abajo siempre había un baby shower, siempre había un baby shower, y yo daba los talleres de educación sexual y al final se acercaban muchas de las jóvenes a preguntarme cosas eh, de cero educación, no tenían absolutamente nada de educación, por ejemplo, si podían contagiarse de alguna infección sexual solo por tener roces con la misma ropa, o sea, de un grado absoluto de desconocimiento y desinformación. Pero las mismas poblaciones, cuando les decía si estaban de acuerdo con el aborto, nadie está de acuerdo con el aborto. Entonces, aunque tengan muchas veces la opción en este contexto estructural tan complejo, a mí me gustaría saber en términos de intervención, por ejemplo, cuáles han sido las principales estrategias para abordar esta problemática y en particular qué avances y desafíos se identifican en la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo en Adolescentes. Sí, la estrategia se lanza en 2015, justo en este marco que platicábamos al inicio de esta plática, cuando estaba en incremento, y en este esfuerzo de hacer acciones que involucraran a diferentes instituciones, es que se lanza la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en la Adolescencia. Ahí empezó el Instituto Nacional de Salud Pública, apoyó mucho para hacer estas matrices de indicadores y de monitoreo de la estrategia y demás. Y al paso del tiempo, la ENAPEA se encuentra ahorita en su fase 3, donde la principal, dentro de las acciones, está el fortalecimiento institucional y hacer una territorialización focalizada en algunos territorios. También está el tema de fortalecer la educación integral en sexualidad, los servicios de salud sexual y reproductiva y estos mecanismos de atención y protección para las violencias hacia las niñas y a las adolescencias, y la sensibilización un poco hacia buscar tener contacto más con la comunidad y también buscar cambios culturales, ¿no? Que me parece que eso es muy importante. Y reforzar la educación sexual integral es uno de los ejes que se ha tratado, particularmente para la población menor de 15 años. Y así es como ha ido operando la ENAPEA. Cuenta con una página de internet donde se pueden consultar el monitoreo de todos los indicadores y de las diferentes instituciones
qué trabaja cada institución y qué reporta la ENAPEA y cómo va, ¿no? Esa es un poco cómo está organizada. Em, em, yo quisiera comentar que no, que hay estrategias exitosas. Hace poco, en el 2025, se publicó en una revista internacional intervenciones exitosas en prevención de embarazo en la adolescencia y particularmente estas intervenciones que son transformadoras del género son las que han aportado evidencia empírica en mayor uso de métodos anticonceptivos, en retraso de las uniones y en la reducción de embarazos en la adolescencia. Entonces, personalmente yo creo que es una de las intervenciones donde tenemos que apostar en estas intervenciones transformadoras. Y bueno, eso involucra diferentes momentos, ¿no? Desde la escuela, desde la comunidad. También esa misma intervención habla de crear unidades de salud con entornos seguros, apoyo, confidencialidad, acceso a todos los servicios. También el tema de aplicaciones de salud digital para empoderar a las adolescencias es un tema que se toca dentro de estas intervenciones exitosas. Y ahí yo quisiera hacer el comercial. En el 2015, el instituto lanza dos cosas. Una parte para fortalecer a las adolescencias, tratarlas de empoderar, de lograr que ayudarles a hacer un plan de vida, a informarles de manera certera, transformar esta información, digamos, científica en totalmente digerida para población adolescente, con videos, con blogs y demás, justo para empoderarlos, buscar que conozcan más sus derechos y que demanden más servicios de salud, ¿no? Ese es como el objetivo. Al paso del tiempo, esta página fue viendo más necesidades, dentro de las que se encuentra el tema del chat. Hacer un chat donde te estén respondiendo de forma inmediata ha sido como una de las peticiones. Entonces se modificó la página y se hizo el chat como le hago, que la página web está almacenada en el instituto, pero la operación del chat la hacen las compañeras del Centro Nacional de Equidad de Género. Y la verdad es que está súper bien porque pues, es personal especializado con tiempo completo para poder hacer esta atención. Y ha sido muy buena alianza entre las instituciones, cómo lograr pues estas acciones que sí van dirigidas, ¿no? Y pues básicamente, si quieres, después te paso la referencia de este artículo de las intervenciones transformadoras en género. Y bueno, también ya estoy en el comercial, así que Aquí lo tenía ya pintado para que tú lo comentaras. también en ese 2015 se lanza, para fortalecer la oferta y las capacidades del personal de salud, se lanza un curso virtual de 40 horas con los contenidos mínimos que tiene que tener un personal de salud cuando atiende a un adolescente. Y ahí viene un acrónimo que se llama VERME, que es cómo me vinculo con el adolescente, cómo lo empodero, cómo le ayudo a buscar sus necesidades y transformar en un plan a corto plazo. Estas habilidades que realmente son muy importantes, las impulsamos poco en términos educativos, pero realmente comunicarnos con un adolescente tiene su reto y eso, por eso es importante tener también estas habilidades, ¿no? Además, esto enmarcado pues en las normas oficiales y en el marco legal que tenemos y con estas perspectivas pues que fuimos comentando a lo largo de esta plática. Eso está en la página de Clima del instituto y bueno, acceder a los contenidos son gratuitos. Lo único es el tema de la constancia al final, pero el contenido completo del curso se puede revisar sin problema. De hecho, aquí tenía apuntado Okay. es la referencia a estos dos, digamos, recursos en línea, porque son realmente muy bien hechos. Se realizaron de manera participativa con diferentes, digamos, expertos, incluyendo desde el activismo, desde la comunidad, no solo académico. Y sí son recursos que yo creo que deberían ser mucho más difundidos. Cuando veo el nivel y los que han accedido me da un cierto grado de frustración porque digo, ahí están y deberían ser utilizados más.
Y un poco esta reflexión la aplico a las intervenciones que están muy bien diseñadas en la INAPEA. Ahorita, como bien decía Denise, se está enfocando más a la territorialización, es decir, arraigar estas políticas específicamente en los municipios con más alta tasa de fecundidad adolescente. Y yo digo, ojo, eso es necesario, pero no perdamos el contexto general, porque hay intervenciones estructurales que debemos de realizar y llevar a cabo como país. El aumento del acceso a la educación formal, la reducción de la marginación, de la pobreza, el acceso a los servicios de salud, etcétera, tiene que ser una estrategia universal. Y, por supuesto, enfocar esfuerzos específicos donde vemos que hay focos rojos. En general, a mí me gustaría hacer, me imagino que estamos ya casi terminando, me gustaría hacer como una reflexión general. A veces siento que cuando somos personal de salud, profesionales de salud de todo tipo, médicos, enfermeras, trabajo social, todos los niveles, ante un problema muy complejo nos sentimos frustrados. ¿Y a mí yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer ante la pobreza? ¿Qué puedo hacer ante usos y costumbres en una comunidad indígena, etcétera? Y yo siempre he dicho, cada quien tiene una responsabilidad muy concreta y muy específica en su campo. No cada quien puede resolver el todo, pero sí cada quien en su tema tiene la responsabilidad. Por ejemplo, el personal de salud, de capacitarse, de sensibilizarse, de darse cuenta que no estamos preparados para enfrentar un tema de este tipo tan complejo, con aristas tan complejas, ni desde el punto de vista, el enfoque de sensibilización, de derecho, inclusive de visión feminista. Este tema es un tema que golpea a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres mucho más que a los hombres. Entonces, un tema de una visión de derechos humanos y de capacitación de la normatividad de manera muy concreta. Todo adolescentes tiene derecho de ser atendida de manera privada, confidencial, sin la presencia de su padre o madre. Cualquier médico o enfermera que le diga, eres muy chiquita, ven, regresa con tu mamá, está obstaculizando la adelanto en estas estrategias y está desconociendo un marco legal y normativo que México tiene de manera ideal, diría, ejemplar. Ha sido premiado 2 veces por un organismo internacional a nivel latinoamericano. Tiene en primer lugar por su normatividad, por su marco constitucional, legal y normativo en este tema. Entonces, el desconocerlo y el no aplicarlo en la práctica es pecado mortal. Y 2, creo que también es un llamado a la capacitación clínica, a las competencias clínicas. Creo que también en eso, pues es un llamado específicamente a este público, a esta audiencia. Yo recuerdo muy recientemente un evento en que ustedes me invitaron en Morelos con personal de salud de primer nivel de atención en Morelos. Yo siempre tenía este concepto: la mayor barrera para la atención del adolescente es el desconocimiento de la normatividad, el miedo de que si atiende un adolescente menor de edad, el papá y la mamá me denuncien, etc. Y sí, es una barrera real, pero también hay una barrera de competencia, porque se me ocurrió preguntarles, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cuántos de ustedes han insertado un dispositivo en un adolescente nulípara? Nadie levantó la mano y había un centenar de ellos. Sí. ¿Cuántos de ustedes han insertado un implante en un adolescente nulípara? Unas manitas más. Pero yo creo
que todo personal que sale de la Facultad de Medicina y de Enfermería debería tener estas competencias clínicas con los ojos cerrados. La UNAM tiene laboratorios de simulación, tiene una infraestructura de capacitación que debería permitir a todos, no solo antes de recibirse de la, sino antes de ir al servicio social, deberían saber estas, eh, dominar estas competencias clínicas mínimas para intervenir en la parte del problema que nos compete como prestador de servicio. Sí, justo la última pregunta para cerrar era esta, ¿no? O sea, ¿qué tan preparada está el personal sanitario en los servicios, ¿no? Digo, sabemos que están los servicios amigables para adolescentes, que fueron un acierto, pero ¿qué tanto está funcionando en la realidad cuando tú preguntas algo y nadie tiene el conocimiento necesario y hay poca formación en perspectiva de género? ¿Y qué tan preparada está en términos de no violar este marco normativo que nos estaba comentando Rafaela? Eh, Pues creo que esto, todo lo que platicamos es señal de que nos falta fortalecer, ¿no?, el marco de derechos y de cómo abordamos desde una manera mucho más humana a la población, particularmente las adolescencias, ¿no? Porque si no están encontrando los espacios, si no se sienten parte de, no encuentran ese camino, pues es muy fácil que ya no se vuelvan a acercar a los servicios de salud, y eso es justo lo que no queremos, ¿no? Un tema que ahorita que comentabas los servicios de salud para adolescentes, un tema que se ha documentado ya en la literatura es el tema de los horarios. Ahí tenemos una gran barrera que, que no es fácil como quitarla en temas de los horarios que atienden. Si únicamente atienden los servicios de salud para adolescentes durante las mañanas y es el horario donde queremos principalmente que vaya esta población, pues como queremos que se acerquen a los servicios si no van a estar abiertos. Eso es importante. E incluso esta capacitación desde el policía que recibe a las personas es fundamental. Puede ser una barrera o puede ser un facilitador, ¿verdad? Sí. Barrera generalmente. Sí. Sí, y este tema de, bueno, yo creo que retomando un poco lo que tú comentabas al principio, solamente una tercera parte de las adolescentes se acercan a los servicios. Y si además la recibimos con estas barreras geográficas, de horario, de actitudes, de rechazo, de juicio, de crítica, de eres demasiado chiquita, te embarazó, cómo te embarazaste, con todos los métodos que hay. Yo siempre oigo esta frase de que cómo es posible que se haya embarazado con toda la información que hay disponible para ellas, y no reflexionamos sobre las barreras sociales, las normas como tú decías, eh, ponen la maternidad, el baby shower como el máximo de los valores del festejo, ¿verdad? Y condenan, critican, juzgan cualquier adolescente que decida utilizar anticonceptivo. En mi época, todavía me acuerdo, era hace unos años, trabajaba en la clínica en el Instituto Nacional de Pediatría, cuando un adolescente me decía, doctora, usted me recetó las pastillas, usted me puso un dispositivo, sabe que yo en mi comunidad de amigas soy la peor juzgada. Soy la que recibo más críticas porque conscientemente decido prevenir un embarazo. Y mis amigas mejor dicen pues que no se están protegiendo, le están como que, como que hacer, es una cuestión, creo yo, muy proto-religiosa, proto-católica. Si yo soy más pecadora si tengo una conducta que previene el embarazo que dejar abierto a que suceda. Es decir, tenemos ahí sí que trabajar mucho en la parte de derechos, de normas y costumbres,
de promoción proactiva de estos temas, de hablarlo más en los medios de comunicación, de hablarlo bien en las redes sociales, de hacer campañas mucho más proactivas sobre el conocimiento de los derechos, de los servicios, de las opciones existentes de interrumpir un embarazo. Nunca he oído una campaña en radio que diga, pues si estás embarazada y no quieres, tienes el derecho de acceder a estos servicios. Es como la última barrera, damos por implícita en la misma, en atea, y Jeremy sabe buscar la palabrita adolescente entre 30 páginas de estrategias de informe, no adolescente, aborto. Entre 30 páginas de reporte de informe se encuentra 2 veces cuando debe de ser una opción legítima, socialmente aceptada, decriminalizada legalmente y socialmente, para que las chicas, las niñas, las adolescentes puedan saber y puedan tomar decisiones informadas y conscientes. Y nosotros tenemos la obligación de informarlas, independientemente de nuestras creencias, independientemente de que seamos objetores o no, tenemos la obligación de informar y referir siempre. Estoy de acuerdo. No, nada más, nada que agregar a esas palabras. Sí. Bueno, pues refuerzo el comercial. Si hay estos recursos, si me pueden pasar la liga, lo pongo al final de cuando suba el video. Hay que meterse. Desde el personal de salud es importante capacitarse porque son los que están frente a los servicios y a veces yo creo que a veces todo el mundo se lava las manos en educación sexual infantil porque le toca a la familia, le toca al sector salud, le toca a la escuela. Y finalmente como que no le toca a nadie y nadie lo hace de forma adecuada y menos desde una perspectiva de derechos y de perspectiva de género que contemple como todas estas condiciones estructurales que están viviendo las adolescencias. Entonces, pues si quieren dar algún comentario final o lo cerramos. Pues muchas gracias por la invitación, encantada de haber estado aquí conversando con ustedes y pues sigamos trabajando, colaborando. Igual reitero el agradecimiento por este espacio, la disponibilidad de seguir platicando, de aportar insumos, resultados de investigaciones, insumos de capacitación, que hay muchos, insumos también en redes sociales para que el profesor los comparta con su alumnado y a su vez nosotros como prestadores de salud lo podamos compartir a nuestras usuarias. Claro, pues muchas gracias a ambas. Gracias. Muchas Ha gracias. sido un placer, gracias.